Hola, Carlos. Vamos a presentar la ayudantía número uno con Martina Valdivia y yo, Mauricio Momber. Bueno, lo que vamos a abordar en esta ayudantía son primero el trabajo de investigación, luego el resumen breve de la materia. Vamos a ver algunos comentes, un ejercicio matemático, dejaremos un ejercicio propuesto y, bueno, en cualquier caso siempre se pueden poner en contacto con nosotros si es que tienen alguna duda. Entonces, bueno, para el trabajo de investigación, los objetivos van a ser analizar los principales agregados macroeconómicos del país designado por el profesor durante la clase, desde 1990 hasta la fecha. Va a ser un trabajo grupal, en donde, en este caso, las ayudantías se dividen tanto para la sección uno y 4, donde la sección uno se mantendrán con 5 integrantes y 4 integrantes para la sección 4. eh, Hay una posibilidad de que se sume más gente, así que es posible que los grupos de la sección uno queden de 6 y la de la sección 4 queden de 5. La evaluación va a ser de tanto individual como grupal. Van a haber 6 bloques de trabajo en clase con asistencia obligatoria, ya que va a haber el tema del proceso del trabajo y donde habrá un informe final el 23 de junio, si no me equivoco, sí, junio, y una presentación oral el 25 o 26 de junio. Todavía está por confirmar eso. Finalmente, la inscripción de los grupos va a ser hasta el 24 de marzo, así que búsquense amigos. Deben incluir citas en APA en el informe, tienen que llenar todo con citas de APA. Si no lo hacen, de verdad van a haber problemas por el tema de los plagios. Y para cada entrega habrá una coevaluación. El PPT de la presentación se tendrá que subir un día antes de la exposición oral. Eso. Entonces, resumen breve de la materia. ¿Qué es la economía? No hay acuerdo, obviamente, pero esta ciencia trata de satisfacer con los recursos limitados que hay necesidades ilimitadas. Muy estándar eso. Em, y existen dos tipos de escuela de pensamiento. Está la escuela ortodoxa y la escuela heterodoxa. La escuela ortodoxa, que es la que todos conocemos generalmente, busca principalmente el equilibrio de mercado y maximización de utilidades o el bienestar de los individuos. Las principales escuelas de pensamiento son la keynesiana, la clásica, la neoliberal, mientras que la escuela heterodoxa busca principalmente estudiar el rol de las instituciones y la estructura de la sociedad. Es decir, es como parte de las principales de escuelas de pensamiento como outsider. Se consideran, por ejemplo, la escuela feminista, la marxista, la austriaca. Pero, sin embargo, ambas buscan definir la economía para diseñar políticas económicas, diagnosticar algún problema y pronosticar cómo se comportan variables a largo plazo con el fin de comprender la relación entre diversos elementos. ¿Y la macroeconomía? Bueno, la macroeconomía, finalmente lo que veremos en este curso, se encarga de estudiar el tema del PIB, que bueno, algunos probablemente lo conozcan, que es el Producto Interno Bruto. Es una medida de valor de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país durante un periodo de tiempo específico. En general se miden en años. Es una forma que se puede medir la salud económica del país, ya que refleja la actividad económica y el tamaño más o menos de su economía. La inflación, todos también conocemos lo que es la inflación, es que el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. En otras palabras, cuando todo sube, todos los precios suben, eso es inflación. Y bueno, la tasa de desempleo es básicamente cuánta gente está sin trabajo, sin chamba. Y estos sirven para entender el mundo económico en su contexto globalizado, permitiendo tomar decisiones que afectan firmas, hogares y mercados, básicamente para poder regular económicamente un país. Bueno, hola, soy la Marti y ahora vamos a entrar en la parte del repaso de micro. Eh, Esto va a ser algo muy breve, como es para que hayan ciertos conceptos que queden claros antes de que entremos de lleno a la materia de macro que nos pueden servir. Bueno, la microeconomía es la ciencia que estudia el comportamiento de los agentes económicos y la agregación de sus acciones en diferentes marcos institucionales.
Esto quiere decir, bueno, los agentes económicos son las firmas, los individuos y los estados, y la agregación de sus acciones quiere decir que nosotros queremos responder preguntas como, por ejemplo, cuánto producir, cuánto consumimos, dónde está el punto de equilibrio general, y otros como invertir o no invertir, ahorrar o no ahorrar. Y eso. Bueno, la teoría de la producción estudia las elecciones que realizan las firmas o las empresas sobre la combinación de los factores productivos, que en este caso son capital y trabajo, en función del nivel de producción que espera alcanzar tanto en el corto como en el largo plazo. Esos plazos, corto y largo, van a depender netamente de las operaciones de la empresa. No hay como un acuerdo sobre qué es lo que es corto y qué es lo que es largo plazo. En el fondo, la teoría de la producción estudia la función de producción, que es la forma de medir la felicidad de las empresas. Esta función de producción es la que se señala aquí. Déjenme, voy a poner el... Ay, no, un momento. Ahí. Ya, esta es la función de producción que define, como decía antes, qué es lo que necesita la empresa para poder ser feliz. Para poder ser feliz, la empresa necesita responder este problema de optimización que quiere maximizar la cantidad de ingresos menos los costos que tenga la empresa sujeta a sus restricciones. Em, Después tenemos la ley de retornos decrecientes, donde primero tenemos que entender la productividad marginal. La productividad marginal es un concepto económico que se refiere al cambio adicional en la producción que resulta de aumentar en una unidad la cantidad de factor de producción. Es decir, cuánto beneficio extra tengo por producir una unidad más de lo que yo produzco. Esto tiende a ser positivo al comienzo, es decir, yo tiendo a ganar más a medida que más produzco, pero llega un momento que es el punto de rendimientos decrecientes, donde cada unidad que yo agrego tiende a bajar este nivel de utilidad extra que me da hasta que llegamos al punto de detrimento, donde nos da retornos negativos. En otras palabras, como les decía, la productividad marginal indica cuánto aumenta la producción cuando se añade una unidad adicional de un recurso específico, como el trabajo o el capital, mientras se mantiene constante la cantidad de otros recursos utilizados en este proceso. Después pasamos a la teoría del consumidor. La teoría del consumidor busca explicar el proceso de decisión de los consumidores en el mercado, también para hacerlos felices. Preparamos un ejemplo práctico con el caso de Lord Farquaad, eh, donde el proceso de decisión de Lord Farquaad o de los individuos se va a elaborar en base a cuatro conceptos principales. En primer lugar, las preferencias, es decir, qué tipo de princesas prefiere Lord Farquaad. Ya sabemos que él prefiere a las pelirrojas. Después tenemos las combinaciones de bienes o curvas de indiferencia. Es decir, ¿cuántos caballeros está dispuesto a sacrificar por una princesa? Es un precio que él está dispuesto a pagar. Después tenemos la restricción presupuestaria. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por obtener un bien Lord Farquaad? En este caso, él estaba dispuesto a pagar un pantano para un ogro apestoso y su burro parlante. Y también esto se hace en base a decisiones propias, es decir, eh, Lord Farquaad puede tomar sus propias decisiones sin estar incentivado por alguna otra cosa, por algún otro agente, en base también a sus preferencias y a su restricción presupuestaria. En este caso, por ejemplo, Lord Farquaad podría querer elegir entre dos princesas pelirrojas de distintos reinos. En cuanto al ejercicio del problema del consumidor, el problema del consumidor consiste en encontrar una canasta factible que maximice la felicidad del consumidor bajo el supuesto de que la función de utilidad es estrictamente creciente. ¿Qué quiere decir esto? La función de utilidad, que va a ser una función matemática cualquiera que represente
la felicidad del consumidor va a ser estrictamente creciente y por ende lo que va a maximizarla va a estar dado por la restricción presupuestaria, que es básicamente los ingresos de este consumidor. Esto se va a entender más con este tipo de ejercicio. El ejercicio de Lagrange lo vamos a ocupar después, más adelante, cuando veamos consumo intertemporal. Por eso es que le estamos dando énfasis ahora en esta ayudantía. Nos vamos de lleno con el matemático, así que demos. Tenemos este ejercicio. Suponga un agente representativo que tiene esta función de utilidad, que es u de x, y igual a x elevado a alfa por y elevado a beta. Además, usted sabe que el agente cuenta con un ingreso igual a y niveles de precios px y pi. Con esta información responda lo siguiente. Vamos a plantear formalmente la condición de maximización de utilidad del consumidor, encontrar las demandas del bien X y del bien Y. Después vamos a darle valores a alfa, a beta, al ingreso, a los precios y vamos a encontrar las cantidades demandadas de X e Y y vamos a ver qué pasa si estos precios varían. Entonces, vamos primero con la A. Un segundo que me estoy tapando aquí. Bueno, primero tenemos la función. Hay algo que está pasando. Ya, tenemos la función de utilidad y vamos a plantear la condición de maximización. Como habíamos dicho antes, nosotros vamos a maximizar la función de utilidad sujeta a la restricción presupuestaria, que quiere decir que el precio del bien X por la cantidad del bien X más el precio del bien Y por la cantidad del bien Y deben ser menores o iguales a mi ingreso, porque no puedo gastar más que lo que me ingresa. O sea, podríamos decir, por ejemplo, no me voy a endeudar, pero en este caso no aplica la deuda. Y vamos a decir que X e Y deben ser mayores a cero porque son bienes que a mí me gustan y que yo, para ser feliz, tengo que consumirlos. Después, para la parte B, necesitamos encontrar las demandas del bien X y del bien Y. Primero vamos a plantear el lagrangiano. El lagrangiano, por norma, va a ser la función de utilidad más un lambda multiplicado por la restricción presupuestaria igualada a cero. Entonces, teníamos la restricción presupuestaria acá. Entonces, esto, el menor o igual, lo cambiamos por un igual, netamente porque la función es estrictamente creciente. Y esto nos va a quedar de esta forma. Y menos px por x menos pi por y. Y acá armamos el lagrangiano, la función de utilidad más lambda por la restricción presupuestaria. En segundo lugar, derivamos el lagrangiano respecto a x, respecto a y respecto a lambda, y cada una de esas las vamos a igualar a cero. Acá tenemos la derivada del lagrangiano con respecto a x, eso lo igualamos a cero y nos va a dar una expresión que se va a llamar 1. Después tenemos la derivada del lagrangiano con respecto a y, lo igualamos a cero, nos va a dar otra expresión que se va a llamar 2. Después tenemos la derivada del lagrangiano respecto a lambda, la vamos a igualar a cero. Y ahora vamos a empezar a jugar con las matemáticas, vamos a tomar la ecuación 1 y la ecuación 2, la vamos a dividir y nos va a dar esta condición que es la RMS. Con esto vamos a poder sacar el precio de X, que nos va a dar esta expresión, y la vamos a dejar guardada como la ecuación 3. La ecuación 3 la vamos a meter en la restricción para poder sacar el valor de I. Entonces, las cantidades demandadas, o sea, las demandas, exacto, del bien X y del bien Y van a estar dadas por la ecuación 3 y 4. Ahí se ven por la ecuación 4 y 5. Entonces, ahora, si empezamos a meter números a esto, vamos a encontrar cantidades demandadas de cada bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos dicen que alfa y beta son iguales a 0,5. El ingreso es de 1000
el precio de X es 50 y el precio de Y es 100. Nos piden encontrar las cantidades demandadas de X e Y y comprobar que cumpla la restricción presupuestaria. Vamos a poner los datos y vamos a ingresarlos en el valor de Y y el valor de X. En el caso de Y, el resultado nos da que son 5 unidades. Y en base a esto, el resultado de X nos da que son 10 unidades. Metémosle el 5, el 10 y los precios y los ingresos a la restricción presupuestaria y nos da que se cumple. 500 más 500 menor o igual que 1000. Ahora nos vamos a la D. ¿Qué pasa si el precio del bien X se dispara a 500? ¿Qué pasa? Que ahora el precio es Px igual a 500 y se mantiene igual porque no depende del precio, del precio de X. Dime, Mombi. Bueno, mira, si te parece, después nomás hacemos el tema de la dinámica de los comentes, lo hacemos, los pregunto yo, los contestáis tú, si te tinca, Ah, ya, ya. dale, Espérate. ¿Tú, tú lees el comente y yo tú lo lo contesto? contestáis, sí, Ah, ya. dale, Espérate, ¿grabaste esta parte? sí, XD, sorry cabros, Ya. Esperamos que en las próximas no nos pasen estas cosas. Ya, siguiendo. Ya, pues entonces el precio o sea, la cantidad que yo consumo de Y no depende del precio de X, por lo tanto se mantiene igual. Y X ahora nos va a dar que en realidad queremos 1. ¿Qué pasa? Que lo que vamos a concluir con respecto a esto es que el precio del bien que a mí me gusta va a determinar la cantidad que yo quiero consumir o que yo puedo consumir para ser feliz. Eventualmente, en otros casos, con otras funciones de utilidad y eso, se puede dar también que, por ejemplo, si yo consumo más del bien X, tienda a consumir menos del bien Y. Y finalmente, en la parte E, ¿qué pasa si el precio de X ahora se estabiliza en 100? ¿Qué va a pasar? Que Y se va a seguir manteniendo en 5 y X, al estar el precio en 100, nos va a dar 5. Entonces vamos a consumir 5 de X y 5 de Y. De la misma manera que explicaba en la parte D, lo que nos indica este resultado es que a medida que los precios van cambiando, la cantidad que yo consumo de los bienes que me hacen feliz van a ir cambiando, pero yo voy a ser igual de feliz. Em, y como les decía, en otras funciones, o la teoría nos dice que si yo tengo dos bienes que me hacen feliz, si yo consumo más de uno, voy a tender a consumir menos del otro, por el tema de la restricción presupuestaria. Espero que les haya quedado claro lo del lagrangiano, lo del ejercicio matemático. Si tienen cualquier duda, no duden en contactarnos a cualquiera de los dos, porque idealmente esto tiene que quedar súper claro para que después lo utilicemos con facilidad en lo de consumo intertemporal, esto que entra para entra la en la prueba prueba. fijo, Sí, ya, entonces vamos a hacer ahora dos comentes, uno, los comentes van a ser, no sé si habían hecho antes, pero igual como en micro, son básicamente preguntas de desarrollo. Vamos a partir con dos, una difícil y una fácil. Esta es la difícil, la fácil viene después. Entonces, comente si es verdadero o falso y justifique. Debido a que más es preferible a menos, las curvas de indiferencia de dos bienes tienen pendiente positiva. ¿Qué dices tú, Marte? Yo digo que es ya. verdadero. Tú dices que es verdadero. No, estamos mal. Ah, chucha, ya. Uy, perdón. Es que estaban muteadas. Ya, no, no es verdadero, es falso. Es falso porque las curvas de indiferencia indican las combinaciones de cantidades de dos bienes que maximizan la felicidad del individuo, como muestra este gráfico. El anterior, el gatito nos indicaba en qué dirección debíamos girar la cabeza para verlo
como corresponde. Como ambos bienes tienden a hacer feliz al individuo, si consumo menos de un bien, necesariamente debo consumir más del otro para mantener la felicidad, que es lo que les indicaba con el ejercicio en la Lagrangiana. Esto hace que la pendiente de la curva de indiferencia sea negativa. Es decir, mientras yo más consumo del bien Y, menos consumo, o sea, mientras yo menos consumo del bien Y, más consumo del bien X. Em, Además, en las curvas de indiferencia, todas las combinaciones del bien X y del bien Y me entregan la misma felicidad independiente de las cantidades. Por ejemplo, en este caso, consumir 5 unidades del bien y una unidad del bien X me hacen exactamente igual de feliz que consumir 2 unidades del bien y 3 unidades del bien X. En los comenté, la idea es responder de esta misma forma, es decir, indicar si es verdadero, falso o incierto, después dar toda la explicación como teórica de la cuestión y en caso de que sea atingente a la pregunta, como es este caso, meterle un grafiquito. Así se tienen todos los puntos del comentario. Lo ideal es siempre eh, explicar cada punto que afecte en el comentario. Mientras más desarrollen, mejor. No se pasen tampoco con una página entera de desarrollo para un comente, pero claro, No, no, o traten de sea, no hacerlo lo más chamullen. completo. Eso, no chamullen, que sea como atingente a la pregunta. Y el comente, el más fácil, es este. Imagine que el famoso cantante Good Bunny da un concierto en Santiago el día anterior al examen de macroeconomía. Y, dada la fama del artista, usted compró su entrada hace meses y pagó un precio de 100.000 pesos. Sin embargo, el día del concierto aún le falta mucha materia por estudiar, por lo que se encuentra evaluando si asistir o no. Por un lado, la satisfacción que le produciría ver el show, usted lo valora en términos monetarios en 20.000 pesos. Pero sabe que dado lo tarde que terminará el concierto, tendrá que tomar un taxi que le cobrará 10.000. Por otro lado, si usted no asiste al concierto, alcanzaría a estudiar toda la materia, proporcionándole un beneficio valorado en términos monetarios en 30.000. Pero su mejor amigo se enojará con usted por dejarlo solo en el concierto, lo cual le provocará un disgusto evaluado en 15.000. Racionalmente hablando, ¿usted iría o no al concierto? Justifíquelo con cálculos y comente. Bueno, la respuesta de esto está en la siguiente, ¿cierto? No, No, es porque broma, este cabros. está. No, este no está la respuesta, porque la idea es que este quede propuesto, que Ah, ustedes intenten responderlo y como forma de estudio para ir soltando la mano en cuanto a cómo se responden los comentarios. Y bueno, si tienen cualquier duda, pueden ver la pauta que va a estar subida pronto en WebC. ya, Y si no, buena. em, también nos pueden escribir a nosotros. Eso, cualquier cosita. Igual, generalmente el profe va subiendo a lo largo del semestre guías de ejercicios, hagan eso. Se los pedimos encarecidamente porque los va a ayudar mucho para soltar la mano también constantemente. Y eso, ojalá les haya gustado. Estos son nuestras mascotitas. Jiji. Sí, atento a las mascotitas porque puede que vengan cositas. Ya, eso. Chao, cabros. Chao.